Buenas tardes, Julio Alejandro, como siempre, con muchísimo gusto de saludarlos, de estar aquí y naturalmente saludo también a Leonardo. Gracias. Leonardo Schuebel, periodista, conductor de programas de televisión en Guadalajara, en Jalisco, y ahora a cargo de su programa de Pueblo Informado en YouTube. Leonardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Arturo? Gracias. Bueno, Gracias por recibirme. Muy al buenas tardes. contrario, vamos a aprovechar que en esta ocasión no vamos a tener a Rubén Luengas, así es que ahora sí vamos a hablar de todo y de todas las cosas. No se crean, Muy bien. desafortunadamente no pudo estar hoy, surgió una cosa de última hora y no vamos a contar con su presencia hoy, pero pues vamos a entrarle a los asuntos que están en camino. Me parece que uno de los temas que podemos ir avanzando, explorando, Arturo Rodríguez, es el relacionado con este retorno a una distinta normalidad que se está trabajando ya. El propio presidente de México ha dicho que considera incluso la posibilidad de reanudar sus giras en una modalidad menos, tal vez menos masiva y menos agitada, pero regresar a las giras. El gabinete, varios miembros del gabinete están negociando con gobernadores de qué manera ir avanzando. ¿Cómo ves lo que se ha ido desarrollando hasta ahora, Arturo Rodríguez, en materia de este asomo a un regreso a la normalidad, a otra normalidad? Pues mira que yo ya estoy pagando las consecuencias de la nueva normalidad con la rasurada que me tuve que aplicar el fin de semana como parte de los protocolos sanitarios que están anticipando y que bueno, a mí todavía no me lo planteaban, pero pues si esto va a ser parte de la nueva normalidad, yo dije de una vez. ¿Cuánto tiempo tenías con barba y bigote, Arturo Rodríguez? Casi 20 años. ¿De veras? Casi 20 años, sí, todavía no me acostumbro a mi rostro por el momento. ¿Cómo ves, Leonardo Schuebel? ¿Hubiera grabado Sí. el momento de quitárselo como a Fidel Castro, que le ofrecían grabar comerciales rasurándose? Pues mira, a mí me tocó pelada. Ajá. Clandestina, pero pelada. Ya me estoy acostumbrando. Así que estamos entrando a la nueva normalidad. Arturo, ¿y lo hiciste por decisión propia o de verdad por acatar esta disposición de que se sugiere que quienes regresen al trabajo no lo hagan con barba o con bigote? Pues mira, creo que efectivamente viene este protocolo para todas las empresas. Yo trabajo en Proceso, que es una empresa, supongo que entraría en el esquema de las pequeñas y que están incluidas como parte de este modelo de aplicación de lineamientos, de los lineamientos que emitió el gobierno sobre las medidas sanitarias que se deben implementar en los centros de trabajo. Entonces, pues yo decidí, dije, bueno, pues si lo voy a tener que hacer de una vez para irme acostumbrando, no vamos a seguir alargando la tortura. Entonces sí fue un acatamiento, suelo ser ácrata, pero en este caso creo que me he pasado de obediente en todo el tema de la pandemia. Así es que hoy estás mostrándote en público o de manera relativamente masiva, es decir, ante la audiencia. ¿Eh? En exclusiva para Julio Astillero. Eso, muy bien. ¿Cómo ves en general? ¿Cómo ves en general, Arturo Rodríguez, todos estos preparativos? Mira, yo creo que es muy claro, lo hemos platicado ya en ocasiones anteriores, que era indispensable para el país y naturalmente para el proyecto del presidente López Obrador reiniciar algunos sectores productivos lo más pronto posible. Yo creo que si por él fuera, pues no se hubieran suspendido. Me parece que era muy clara su reticencia al acatamiento de las recomendaciones que hacían los equipos sanitarios hasta que finalmente pues no quedó de otra. Y me parece que es ciertamente comprensible esa reticencia debido a que pues creo que en gran medida el éxito o fracaso de su proyecto de gobierno depende de la materia económica, que naturalmente se verá muy perjudicada.
Entonces, creo que en ese sentido, pues es entendible y yo me atrevería a decir que hasta pues podría coincidir con la idea de ir anticipando procesos productivos. Ya hemos hablado de cuáles son los sectores que en principio pues se encaminan a reactivarse o a reabrirse, que además explícitamente la Secretaría de Economía ha dicho, pues se relaciona en parte, sobre todo en lo que tiene que ver con la minería que alimenta a la construcción, a la industria automotriz. En el caso de la construcción, pues tiene que ver con las obras. Y en el caso de la industria automotriz, con la presión estadounidense, que hoy sabemos no solo era por la coyuntura de la reapertura gringa, sino también por la necesidad de que la industria automotriz adapte determinados procesos productivos en función de los compromisos asumidos como parte del TEMEC, que esto fue lo que dijo Graciela Márquez hace unos días, que me parece una explicación pues ciertamente transparente, es decir, es evidente que lo tenían que hacer así. Ahora, supongo que habrá muchas críticas en el sentido de que esto todavía no termina, de que seguimos teniendo indicadores muy elevados. A mí lo que en todo caso me preocuparía es saber si en realidad las proyecciones que se supone que hoy por la noche le van a entregar al presidente López Obrador, basadas en criterios científicos y en modelos matemáticos que nada más entiende López-Gatell y la gente del CONACYT, efectivamente posibilitan que esta vuelta a la normalidad paulatina, gradual, como se ha venido anunciando, permitirá mantener las condiciones del sistema sanitario con la suficiente capacidad de atención, porque a final de cuentas creo que algo que no termina luego de quedarse en la mente, porque además hay una saturación y un bombardeo de información, pues es que esto de la sana distancia no es para que no nos contagiemos, es para que no nos contagiemos todos al mismo tiempo y se desborden los hospitales, lo que en todo caso nos lleva a pensar que pues la atención tendría que estar sobre las proyecciones que se hagan en las próximas horas para saber hasta qué punto pues puede ser efectiva la reapertura gradual de la que está hablando el presidente. Bien, Arturo, muchas gracias. Leonardo Schwebel, por favor, tu punto de vista. Pues yo creo que es precipitado, creo que ese es exactamente el momento donde no se debería de estar alentando a la gente justamente para esto. Los datos de la Secretaría de Salud son contundentes en el sentido de que la letalidad en México es mucho más alta que la media mundial. México ya está en el 9º lugar de defunciones, el 80% ni siquiera alcanza a llegar a la terapia intensiva. En el caso del Valle de México y particularmente en la Ciudad de México, estamos hablando de prácticamente una defunción de 4 defunciones que tenemos en el país. Yo creo que es precipitado llegar a estos niveles, por lo menos tal y como lo piensan hacer. En el caso específico de Guadalajara, estamos hablando de 50 y tantos mil comercios, pequeños comercios, medianos comercios, que a partir del lunes prácticamente se van a abrir. En el caso de Guadalajara tuvimos ayer el mayor número de defunciones, con 9. Yo no siento que estemos preparados para toda una avalancha que se va a venir en la próxima semana y puede ser contraproducente porque no están muy claras algunas de las reglas de operación. Yo veo a mucho más gente en la calle, veo a mucho más gente enfadada, han aumentado los niveles de estrés. Yo presenté, en mis redes sociales está pues un personaje que le llamamos Lord Escupitajo, que le escupió a una taquillera del metro, ni siquiera traía obviamente cubrebocas, a la taquillera le protegió la ventanilla, pero pues simplemente porque no había boletos del metro, ya se habían terminado, pues este personaje escupió a esta, y no solamente escupir es de muy mal gusto,
sino el acto de escupir en estos momentos es como para, pues como una ofensa para contagiarte, como para decirte enférmate. Yo siento que los niveles, los datos que se dieron a conocer de el número de mujeres agredidas en el mes de abril en aumento, todos este tipo de situaciones, yo no veo las condiciones propicias como para que el 1 de junio ya los niños salgan al recreo. Estamos así como muy ansiosos de ya volver a la nueva normalidad, como la llamen, y esto puede ocasionar que haya un elevado pico en muchas de las situaciones que estamos viviendo. Ya muchos hospitales están siendo desbordados. En fin, yo considero que debe de haber un acuerdo de cómo el mensaje se tiene que dar. Tenemos un mensaje como si fuéramos a ir a una fiesta, como si ya se fuera a abrir, como si llegara la Navidad y todo el mundo vamos a salir a las calles a festejar. Y creo que hace falta un mensaje un poco menos optimista, porque los datos de la Secretaría de Salud, hoy mismo en la mañanera Gatell volvió a admitir que no son todos los casos los que se reportan, lo cual pues aumenta la posibilidad de que haya mayores contagios. Y sí, sé que todo el mundo está apurado por los temas relacionados con la economía, pero esto puede convertirse en un desbordamiento. Muy bien, Leonardo Schwebel, gracias. Arturo Rodríguez, el tema que quiero plantearte es el de Salinas Pliego y esta expresión en un tuit que envió a sus amigos, dijo él, si estuvieran en Valle, ya ves que luego a veces en Valle, pues es el único valle que puede haber, Valle de Bravo, pues ¿cuál otro? O donde estuvieran recluidos, dijo él, y les lanzó tres... Valle de Chalco, ¿verdad? Sí, no, ese no es Valle, ni ninguno de esos. Valle es Valle. Si están recluidos en Valle, es Valle de Bravo, pues ¿cuál otro puede ser? En fin, que les pregunta, entre otras cosas, si van a estar encerrados, si van a esperar hasta que el gobierno les diga que ya pueden salir, o si se van a desapendejar, así ha dicho Ricardo Salinas Pliego, y ya se deciden a salir a vivir su vida y a hacer todo, es decir, a hacer negocio y a seguir hacia adelante. ¿Qué opinas de las expresiones y de esto que desde mi punto de vista, Arturo, pues es una reiteración de una actitud que pareciera retadora del segundo hombre más rico de México y el más beneficiado en términos económicos por el actual gobierno federal? Pero luego a veces yo me pregunto si no está en sintonía con los ánimos de Palacio Nacional, que no pueden ser expresados abiertamente, pero que a lo mejor Ricardo Salinas Pliego es una especie de voz, de un eco de lo que escucha o lo que le gustaría escuchar a Palacio Nacional, pero mejor tu opinión, por favor, Arturo. Bueno, mira, yo creo que ha sido muy clara la posición de Salinas Pliego al respecto, ¿no? Es esa desde un principio, una especie de indiferencia ante un fenómeno en el que pues no nos ha quedado de otra. Yo creo que lo comentaba aquí en alguna ocasión, pues que acatar las disposiciones, porque tampoco puede uno ser temerario, ¿no? Y me parece que hay una irresponsabilidad tremenda en el caso de Salinas Pliego, sí por sus expresiones, pero también por la materialización. Fue una de las empresas que tardó más en aplicar las medidas de distancia social. Esto ha tenido también víctimas que conocemos personalmente. Yo hice escribí una historia sobre Pedro Alejandro Hernández Rodríguez, un trabajador de call center dedicado a la cobranza de Grupo Salinas, pues de estos que me imagino que hablan para el tema de Electra o que les paguen el abono o de Banco Azteca, que estaba en este domicilio que se hizo muy conocido de Rascarrabias 111, donde trabajaba este hombre que murió el 15 de abril, y 2 semanas después murió otro trabajador de esa misma empresa de call center, Ubi Cruz,
pues a causa ambos de complicaciones por COVID-19. Entonces, estamos frente a una política empresarial que ha sido desdeñosa. Sabemos que ha habido otros casos en los puntos de venta que no pararon a tiempo y que a final de cuentas nos dejan una sensación de una actitud empresarial pues deshumanizada, explotadora, poco empática, porque seguramente no es lo mismo que muera un trabajador como Ubi o como Pedro Alejandro a que estén en su confinamiento en Valle los amigos del magnate Salinas Pliego. Es evidente la diferencia de la clase trabajadora a los dueños de del sistema de producción en este caso. Entonces, creo que en principio pues sería eso, la irresponsabilidad con la que ha actuado como empresario, y yo no sé si como un líder de opinión, pero me parece que este hilo al que haces referencia pues es una confirmación de que la actitud asumida por Javier Alatorre, como todos sospechábamos, no era una ocurrencia de Javier Alatorre, sino una disposición que venía desde la parte más alta de la estructura de Grupo Salinas, una línea editorial que pugna por la reactivación económica por encima del tema sanitario. Ahora, yo decía, me parece que en efecto hay una preocupación del presidente López Obrador que se ha materializado en distintos aspectos, expresiones, declaraciones, conductas sobre la materia económica. Lo que no podría es ver si, aún habiendo coincidencia en la forma de ver el fenómeno, de ver la crisis tanto sanitaria como económica, existiera un acuerdo. No tendría elementos para asegurarlo, pero creo que sí hay una coincidencia absoluta, ¿no? Bien. Leonardo Schweber, ¿qué hacemos? ¿Nos desapendejamos o le seguimos en la misma? Pues yo lo que digo, mira, yo normalmente en mi vida cotidiana no acostumbro a decir groserías. Y en público, para el público tampoco. Sí le menté la madre en televisión a Duarte y sí le menté la madre en televisión a Calderón, pero normalmente no digo groserías, pero ahora sí, si me lo permites, voy a decir 2 groserías. Adelante. Ya estoy hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas, de que nos pendejeen. Uh-huh. Alfaro nos pendejeó y ahora Ricardo Salinas Pliego también nos pendejea. Cierto. Y yo nada más quiero apuntar, y lo quiero decir en este tono, me da pena este gobierno, el gobierno actual, que tenga a Ricardo Salinas Pliego no solamente como su asesor, sino que además como uno de los consentidos de López Obrador. Me da pena este gobierno que en la negociación que publicó ayer, sin embargo, de los negocios que tienen con los seguros de elementos del gobierno actual, los seguros estén los familiares de Jan González, Valleres, el de Grupo Nacional Provincial, uh-huh. Ricardo Salinas con su Banco Azteca y lo que sea, y Carlos Slim con Inbursa. Son los mismos nombres de siempre, son los neoliberales, conservadores o como se les quiera llamar, que han sido beneficiados por el gobierno mexicano desde la época de Salinas de Gortari. Sí somos, y lo voy a decir en ese tono, y quiero, con todo respeto lo digo, los pendejos somos nosotros, que hemos permitido que esos grupitos de empresarios de siempre sean los dueños de este país desde la época de Salinas. Criticamos a Salinas, a Cedillo,
a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, pues este gobierno está haciendo exactamente lo mismo. La semana pasada lo hablé con el tema del Tren Maya. Un tramo del Tren Maya se le da a ICA, que fue uno de los consentidos de Felipe Calderón, el grupo ICA, de Ingenieros Civiles Asociados, y la verdad es que me da pena que este personaje, Ricardo Salinas, tenga la concesión de un canal de televisión a nivel nacional. Me da pena que lo presenten como si fuera lo máximo del mundo, cuando lo único que ha hecho es heredar unas tienditas. Es el chayotero mayor, ese sí es chayotero mayor, y ahí está TV Azteca. Es el usurero mayor de México, tiene a muchos mexicanos que le deben a sus tiendas y a sus bancos por el sistema usurero que utiliza. Es una verdadera vergüenza que este personaje sea apoyado por el gobierno federal, y la verdad es que es lamentable que el propio presidente no pueda hacer algo contra este tipo de cosas. Este tipo de llamamientos son justamente los que desestimó, todos los presidentes que desestimaron esta pandemia al principio: Donald Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, en Irán, son justamente los países que hoy lideran en el número de casos y de defunciones. Estos personajes como Salinas Pliego, que han sido chupadores de erario, chupadores de impuestos, evasores de impuestos, ¿cuánto deberá este hombre de impuestos? ¿Cuántos impuestos se le habrán condonado a Ricardo Salinas Pliego? Son millones. Y ahí sí no alegó, ahí sí no nos insultó, ahí sí no dijo nada. Se tiene que poner una raya, porque si el gobierno mexicano de alguna manera, y no es, yo coincido con Arturo, no hay ninguna evidencia de que haya una línea en relación con lo de Javier Alatorre y Ricardo Salinas Pliego, pero sí creo que muchas personas del mismo gobierno piensan más o menos así, piensan que esto no es cierto, piensan que esto es puro cuento, piensan que estamos exagerando y cosas por el estilo. Y decirlo insultando a la gente me parece lamentable, como en su momento lo critiqué del propio Alfaro. Bien, gracias, Leonardo. Arturo, pues utilizando las palabras de Leonardo Schwebel y en consonancia con la apertura lingüística que nos ha dado Salinas Pliego respecto al uso de pendejear y desapendejarse, te pregunto, ¿de veras los pendejos seremos nosotros? Es decir, los ciudadanos hemos permitido todo este tipo de excesos, de abusos, de distorsiones, y seguimos esperando que las cosas cambien mágicamente. Híjole, es un planteamiento difícil, porque también creo que como ciudadano resulta difícil poder hacer frente luego a estas expresiones. Yo coincido absolutamente en que los dueños del capital en este país pues siguen siendo los mismos, no solo desde Salinas, yo creo que desde la colonia podemos encontrar líneas genealógicas muy claras de ese poder y control que han ejercido históricamente y que se materializa ahí mismo en el gabinete. En diferentes ocasiones hemos hablado de eso. Ahora, ¿qué hacer? Pues naturalmente creo que hoy hay una diferencia, que es la sanción que a veces como ciudadanos podemos imponerle a quienes pues haciendo uso y exceso de su poder y de su voz llegan a pues extremos como el de Salinas Pliego. Me parece que un caso concreto es la forma en la que tendremos que dar seguimiento a los procesos como periodistas de denuncia y de exhibición de los atropellos que en materia laboral se puedan estar cometiendo como parte de los fallecimientos, contagios y por ende de indemnizaciones y pensiones a quienes pues se convirtieron en víctimas de ese modelo de explotación laboral.
Y me parece que ese es un tema fundamental. También de quiénes ganan, ¿no? ¿Quiénes están ganando? Porque evidentemente Salinas Pliego pues es un caso notorio, el Banco Azteca tiene numerosas inversiones, además algo muy del empresariado mexicano en una diversidad de rubros en los que ni siquiera se permiten la especialización, porque casi siempre tiene que ver con negocios al amparo del poder, y en el caso de Banco Azteca, pues lo estamos viendo hoy con la prestación del servicio de los bancos del bienestar, ¿no? Para los programas estos de las ayudas sociales, del reparto de lana. Entonces, perdón, me perdí ahí, pero bueno, en ese esquema, en ese tinglado empresarial que suelen construir con tantos ámbitos de incursión de negocios, creo que la revelación de cada uno de sus intereses y de cómo ganan con este tipo de procesos y de qué intereses puede haber detrás de estas propuestas aparentemente detonadas por la chabacanería y la irresponsabilidad en sí misma, me parece que hay que ir luego a las causas profundas, ¿no? De qué es lo que pretenden personalidades como esta al estar pues convocando básicamente a la desobediencia de la autoridad, en este caso sanitaria, que se ha erigido en una autoridad de primera importancia dada la pandemia. Creo que por ahí va un poco el asunto, y de eso también depende mucho qué es lo que hace el ciudadano, ¿no? De la información que tiene y que posee. Bien, Arturo. Leonardo Schwebel, paso a otro tema que es el planteado por Alfonso Ramírez Cuellar respecto a medir y gravar la riqueza extrema y entrar a nuevas formas de convivencia social fundada en la progresividad fiscal, en la que paguen más aquellos personajes que están ganando más dinero. ¿Estás de acuerdo con ese planteamiento de Ramírez Cuellar, Leonardo Schwebel? Me vi un poco la entrevista, bueno, más bien vi toda la entrevista que le hiciste a Paco Ignacio Taibo II. Me sorprende Paco Ignacio Taibo II hablando bien de un gobierno. Yo lo tuve de maestro en la universidad y lo conocí bien después, y lo he entrevistado varias veces. Es la primera vez que lo oigo que habla bien de un gobierno. Pero yo no voy a decir lo mismo que Paco Ignacio Taibo II. Me parece una auténtica aberración lo que hace este personaje, y más me parece que por ser quien es, por ser el encargado de un partido político y por ser de alguna manera representante de una corriente de transformación que desgraciadamente yo no la veo por ningún lado. En este tipo de situaciones, no solamente el propio López Obrador tiró esta idea bastante absurda, sino que además viene en relación con lo que estábamos comentando. Hay una especie de idea de que la gran mayoría de las grandes fortunas, por lo menos en México, no se hicieron exactamente de una manera muy legal, que digamos. Hay una corriente y hay todavía expresiones de que habría que investigar de dónde sacaron sus fortunas tantos y tantos personajes que forman parte de ese grupito de mexicanos que tienen una gran riqueza. El problema es que hay un personaje que es todavía más rico que esos ricos, y son justamente la clase política, y esa misma clase política no está muy claro de dónde sacaron sus dineros. Yo ya, inclusive aquí lo mismo lo comenté, de que habría que empezar por medir la riqueza de los políticos, y que cuando empiecen a medir la riqueza de los partidos políticos, de la gente del gabinete y de todos los nombres que aparecen en escena todos los días y que los vemos con una riqueza inexplicable a muchos de ellos,
pues empezaríamos a entender por qué está sucediendo eso. La condonación de impuestos, por ejemplo, ha sido prácticamente como si fuera limosneo. Lo que hizo Walmart fue prácticamente, ya dejen de estar moliendo, ahí les van 8,000 millones para que nos dejen en paz, como si fuera una limosna, como si fuera y todavía el presidente agradeciéndoselos, como si fuera un premio. Oye, aquí todo el mundo tiene que pagar impuestos, y ni modo, y se acabó el asunto, por eso se llaman impuestos, no se llaman, no es altruista, no es voluntario, todo el mundo lo tenemos que hacer, y todavía el presidente agradeciendo que hagan ese tipo de cosas. Yo creo que hay que medir por qué este gobierno, el gobierno actual, y por qué de alguna manera hay tantos personajes de los grupos de poder que tienen tanta riqueza. Empezando por eso, y vamos a medirlos, vamos a medir de dónde salió Jacob, de dónde salió Lomelí, de dónde salió Bartlett, de dónde salió tantos y tantos personajes que forman parte de el actual gobierno. Y después nos vamos con los anteriores, y después con los anteriores, y después con los anteriores, y ya si quieren en algún momento dado, si es que aprueban esto absurdo, que es eso, un absurdo total, vamos a medir la riqueza de otros ricos y vamos a medir la riqueza de mucha gente. Yo creo que partimos de un principio que está equivocado, que todos somos corruptos, y no lo somos. Yo no lo soy, y estoy seguro que ustedes tampoco. Entonces, no somos corruptos, y por lo tanto, lo poco o mucho que se pudiera tener es producto de un trabajo, y un trabajo que no necesariamente significa una riqueza absoluta. Los ricos de este país los ricos de este país generalmente tienen que ver con los nexos políticos. Esa es una verdad histórica, y habría que medir, ya que vamos a medir, por qué no pagan impuestos, por qué se le dio la concesión de TV Azteca a Ricardo Salinas, ¿por qué se le dio Teléfonos de México a Slim? Bueno, vamos a medir todo eso, pero no lo van a hacer, no se atreven a hacerlo, porque en realidad el principio fundamental la desigualdad de este país no tiene que ver necesariamente porque haya un grupito de ricos que tienen mucho dinero. La desigualdad de este país es porque la clase política mexicana ha sido durante todo el tiempo protectora de esos grupos empresariales que se les dan licitaciones a modo, se les dan adjudicaciones directas, se les dan condonaciones de impuestos, y hasta el momento, yo no he visto nada claro con esos dineros extraños que de repente tienen todos esos personajes. Bien, gracias, Leonardo. Arturo Rodríguez, pues son muchos temas, la progresividad fiscal planteada por Ramírez Cuéllar, de la cual ya hablamos, pero ¿qué tanto se mantiene esa viabilidad? El pago de los más de 8,000 millones de pesos, ¿qué opinas sobre ese pago, esa forma de recuperar? A mí, a diferencia, de los términos que respeto de Leonardo, me parece que es plausible en ese sentido el que se haya hecho a una empresa tan esquiva y tan elusiva como Walmart que pagara este dinero, y que no se metiera también en el laberinto de las cuestiones legales de un pleito que podría durar años, y que finalmente se tengan estos 8,000 millones de pesos. Espero que Alsea, la empresa que vendió Vips y El Portón y otro tipo de restaurantes, y por lo cual se dio esta operación, pague 3,000 millones de pesos que le faltan. Pero en fin, ¿qué opinas de todo esto, Arturo? Bueno, en cuanto a la propuesta de Ramírez Cuéllar, a mí voy a hacer autocebollazo, ¿cómo se dice cuando sí promocionas a ti mismo? Pero hace unas semanas publicaba en mi canal de Notas sin Pauta, YouTube, publicaba una videocolumna que se llamaba Fintas y Presiones, donde
explico un poco algo que yo percibo en los planteamientos de Ramírez Cuéllar y en otros momentos también de Ricardo Monreal o de legisladores que no son tan conocidos, pero que pueden ser utilizados de manera muy fácil por los líderes de las bancadas parlamentarias para hacer propuestas que generan un cierto ruido. La diferencia es que en esta ocasión, al salir de la dirigencia de Morena, que es el partido en el poder, el partido fundado por el presidente, pues adquiere una dimensión distinta que nos pone a todos a discutir cómo ha sido también el propósito del presidente López Obrador en diferentes momentos y que me parece tiene una característica en cada una de estas polémicas que es establecer procesos de presión que vienen también de su contraparte para alcanzar ciertos acuerdos intermedios. Yo no tendría claro en este momento cuál podría ser la intencionalidad de esta propuesta de progresividad fiscal, pero lo veo de manera muy clara, por ejemplo, en el caso de las energías limpias, donde se da esta supuesta prohibición y entonces todos reaccionan diciendo, viene el socialismo, estamos en un proceso de venezualización, cuando en realidad lo que está pasando es exactamente lo mismo que había pasado con los gasoductos el año pasado, una serie de amagos, declaraciones, señalamientos, anuncios de investigación que termina en un acuerdo intermedio, dejando a las empresas como están, pero con unas condiciones más baratas para el pago inmediato de las responsabilidades o compromisos que tiene el gobierno y ahorrándose así unos pesos, ¿no? Y creo que por ahí va un poco este tipo de propuestas estridentes. Yo me acuerdo desde el periodo de transición cuando Ricardo Monreal hizo aquel planteamiento sobre las comisiones bancarias, que sí. Es un tema fundamental. México tiene comisiones bancarias altísimas en relación con otros países del mundo. Los bancos aquí han encontrado un paraíso de enriquecimiento con base en el cumplimiento de los usuarios de los servicios financieros. Pero fue una polémica que inmediatamente se frenó en un contexto en el que los banqueros rápido salieron a arropar al presidente electo y entonces ese fue para mí un primer momento de este tipo de procesos, de rejuegos políticos que creo que vamos a ver de manera sistemática en el sexenio, y en eso inscribiría yo la propuesta de el dirigente de Morena, de Ramírez Cuéllar, que sin embargo, pues a quienes la escuchamos nos suena bien. Es decir, no es que suenen mal, lo que pasa es que creo que son irrealizables, ¿no? Uh-huh. Sí, a mí me encantaría que la propuesta de reducir comisiones bancarias se llevara a cabo, como esto de la progresividad fiscal y que se le cobre más a los ricos y menos a los pobres, pues es el mundo ideal, pero creo que ciertamente utópico. Bien, Leonardo Schwebel, ¿y qué opinar de este planteamiento de 7 gobernadores en busca, entre otras cosas, de revisar y modificar eventualmente el pacto fiscal? 4 gobernadores del norte, pero 3 del área en la que tú vives, Leonardo, específicamente el de Jalisco, además el gobierno priista de Colima y el gobierno perredista formalmente de Michoacán. ¿Qué opinas de estas pretensiones? ¿Son fintas políticas, presiones, precandidaturas presidenciales o sí es necesario revisar ese pacto fiscal? Mira, es muy fácil administrar las riquezas, porque puedes dilapidarlas y puedes hacer lo que quieras. Lo difícil es administrar la situación extrema, la situación cuando no tienes. Entonces, qué fácil es que papi gobierno me dé a mí el dinero necesario para que yo pueda hacer lo que prometí, y que ahí sí no alego, no armo frentes, no armo grupitos, ni hago absolutamente nada.
Pero cuando papi gobierno no me da lo que yo le estoy pidiendo, y eso yo creo que no es sorpresa para nadie, porque se hizo un llamado de austeridad en muchos sentidos, puede ser que haya algunos asuntos que sean completamente injustos dentro de, si lo queremos ver desde muchos puntos de vista. Pero mira, ¿para qué quiere Alfaro, por ejemplo, una mayor deuda? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Bueno, si me permites, te voy a dar algunos datos relacionados con esto para que veamos cómo es que estos personajes administran, y con base en esa administración nos podemos dar una idea de más o menos qué es lo que quieren. A Alfaro le acaban de aprobar una reactivación económica, como le llaman, donde programas sociales reciben menos presupuesto. Por ejemplo, el programa de apoyo a las mujeres solas va a tener menos presupuesto. La Comisión Estatal del Agua va a tener menos presupuesto. Y algunos otros programas sociales van a tener menos presupuesto. Pero los presupuestos que no tocan, y es, por ejemplo, el de gasto, servicio de creatividad, producción de publicidad, 18 millones. Servicios de la industria fílmica, 19 millones. Estoy redondeando las cifras. Y servicios de creación de contenidos por internet, 37 millones. A estas cifras hay que sumarles otras más que los propios diputados de Jalisco aprobaron, seguramente sin leer, porque hay un concepto que se llama difusión por radio, televisión y otros medios, que en términos generales es pagar a los medios de comunicación por más de 205 millones de pesos. Y hay otro concepto de gastos de comunicación por más de 6 millones, y hay otro donde, incluyendo los gastos que tienen que ver con los cubrebocas, con la logotipo del gobierno del estado de Jalisco. Eso es lo que quieren administrar. Digo, pongo el ejemplo de Jalisco porque es donde estoy. Pero esos son los beneficios fiscales, esos son los grupitos que, ¿para qué lo quieren? ¿Para qué quieren ese dinero? Administren lo que tengan, administren lo que hay. Ahora, sí, efectivamente, López Obrador dijo en la mañanera de ayer que iba a revisar lo del pacto fiscal, pero eso de que voy a revisarlo pues no significa ni que se va a hacer ni que no se va a hacer. Sí, entiendo que hay muchos recortes fiscales, muchos recortes a los estados, muchos problemas relacionados con eso, pero también creo que ya va siendo hora que los gobernadores asuman una postura, ahora sí de federación, porque son, como lo he dicho en otras ocasiones, son como el señor flojo de 35 años que ni trabaja ni estudia y todavía vive con sus papás y todavía les está pidiendo dinero para ir a las fiestas y le está diciendo a la mamá que le haga la comida caliente. Pónganse a trabajar, hagan un frente de regionalización para mejor producción entre los estados, hagan un frente para bajar los dineros de que ellos mismos gastan. Por ejemplo, todos estos millones que te estoy contando son 37, 47, 57, 87, 97, son cerca de 100 millones nada más por el tema de comunicación social. 100 millones de pesos. Pues entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Dinero? Redúcelo a la mitad. Claro. En lugar de 100 millones, pues gástate 50. Ahora, si fueras un poquito más inteligente o un poquito más social, bueno, pues en lugar de 100 millones, pues vamos a gastar 20 millones. No, ese dinero no lo tocan. Ese dinero para nada. Y como eso te puedo poner 1000 ejemplos de la mala administración para promover la imagen de Alfaro. Es lo mismo, esto mismo seguramente se va a replicar en cada una de las entidades y seguramente va a haber este tipo de personajes que lo único que están haciendo es sacar raja y sacar provecho de un problema de contingencia. Ahora, que sí haya que revisar el acuerdo fiscal, sí, eso sí hay que revisarlo, pero también hay que ver
por ejemplo, el papel que hacen los superdelegados, que supuestamente era para eso, prácticamente en todo el país ha sido un auténtico fracaso. Los superdelegados no han servido para un demonio, supuestamente iban a estar para que el dinero federal no pasara en tantas manos y hubiera una especie como de gerente general, supervisor general, de delegado general, precisamente para evitar que no hubiera fugas de esos dineros que el gobierno federal manda a los estados. Bien. El sistema no funcionó, los superdelegados han utilizado este concepto para su promoción política, y ahí están las consecuencias. Sí. La idea puede ser buena, pero ahí están las consecuencias. Gracias, Leonardo, pues se nos ha ido el tiempo y le voy a pedir a Arturo Rodríguez que nos haga el favor de comentarnos sobre este tema de los 7 gobernadores que piden pacto fiscal. Se reunieron pues justamente allá en Parras de la Fuente, allá en Coahuila. Arturo, el anfitrión fue el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y bueno, pues ese tema, y si los gobernadores están ya metidos en el escenario político electoral rumbo a 2021, y con eso les ruego me permitan que cerremos esta mesa de periodistas de este martes. Arturo Rodríguez, por favor. Naturalmente, Julio, mira, creo que hay un poco de todo. O sea, efectivamente hay pues una intencionalidad política. Estamos hablando de gobernadores de los partidos de oposición que tienen y resienten la ausencia de ciertas condiciones que podían tener en otros momentos. Con esto quiero decir que en los sexenios pasados los gobernadores tenían la posibilidad de negociar ciertas condiciones, especialmente en materia presupuestal, que les permitían pues salir más o menos bien con lo que se planteaban como proyecto de gobierno, y que por otra parte está el tema de una presidencia que tiende al fortalecimiento del presidencialismo y de la figura presidencial, a una concentración de funciones que conceptualmente, lo digo, va en detrimento de la idea de federalismo. Y aquí quiero hacer muy bien las diferencias porque no podemos, ¿cómo explicarlo?, confundir la parte que tiene que ver con el concepto, con la idea y con la institución en función de lo que ocurre en historias concretas, porque siempre que sale el tema del federalismo dice, sí, como Javier Duarte o como César Duarte, por eso quieren el federalismo, ¿no? Bueno, o sea, hay quienes incurren en ilegalidades, pero eso no quiere decir que el concepto, la institución esté mal. No sé si sí, trato claro. de exponerlo. En este caso lo que vemos es un presidente que tiende a la concentración y que en materia presupuestal, de acuerdo a lo que yo he podido recoger con algunos gobernadores, les ha afectado a partir de la invasión de ciertos valores entendidos o disposiciones presupuestales que solían ejercerse directamente por los gobernadores en función de la idea del presidente López Obrador, con la que naturalmente muchos pueden estar de acuerdo, de centralizar para enviar directamente desde la tesorería de la federación los recursos a los beneficiarios. Es un tema en el que, por ejemplo, un gobernador llega y dice, oye, es que me faltan 200 millones de las participaciones, y en Hacienda le dicen, no, sí, no te los entregamos, pero es que se fue directo a la gente, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente así es. Entonces, eso les resta capacidad de maniobra y hace que vuelva el tema de la discusión federalista, particularmente en materia fiscal,
a la discusión pública, que es un tema que además se viene renovando desde los años 90, finales de los 90. Yo me acuerdo que los gobernadores ya hablaban, y sobre todo muy al principio del gobierno de Vicente Fox, los gobernadores de los estados con mayor desarrollo económico, en los que están pues naturalmente Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua, por mencionar algunos, empiezan a decir, oye, nosotros aportamos mucho a la federación y la federación nos devuelve muy poco. Y ese planteamiento se retoma hoy, especialmente porque la idea presidencial es que la mayoría de los recursos se vayan al sur del país, y eso no es nada más rollo, se expresa en programas específicos, en los megaproyectos insignia de infraestructura como son Dos Bocas o el Tren Maya o el Tren Transpeninsular o Transísmico, en el caso de programas que tenían como propósito el subsidio a productores agropecuarios y que hoy se han ido hacia el sur a Sembrando Vida o a otros de estos programas de ayuda que dejan muy mal parados a los gobiernos en los estados. Entonces la pataleta es natural, por eso decía yo, hay dos o un poco de todo, y en este contexto la posibilidad de alcanzar una cierta relevancia política, sobre todo en aquellos que evidentemente tienen proyecto de futuro, como es el caso de Alfaro, el de Jalisco, donde le importa, le interesa salir y ser la voz de la oposición que ve por el pueblo y todas estas. Entonces hay un poco de todo. ¿Qué es lo que creo? Pues que el presidente fue muy claro, les dijo sí, pero no ahorita. Y sí lo discutimos. Creo que habrá, como en otros temas, un acuerdo intermedio que más o menos conforme las cosas para poder pues resolver los temas de la discusión pública y ir avanzando en las agendas. Bien, pues muchas gracias, Arturo Rodríguez, por tus palabras. Gracias por esta aparición en exclusiva y de manera estelar, sin bigote y sin barba, para todos tus seguidores. Gracias, Arturo. No, hombre, muchas gracias, Julio, como siempre un gusto, y bueno, pues ahí les encargo el sub a mi canal Notas sin Pauta en YouTube. Claro, ¿cuál debe ser? Leonardo Schwebel, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, y dinos por favor también dónde pueden seguirte quienes tengan interés en ver tus participaciones. Bueno, estoy ya todos los días a las 10 de la mañana en vivo en el canal de YouTube Pueblo Informado, 10 de la mañana en puntito, comentamos de todos los temas sabidos y por haber, y ahí estoy con ustedes en el canal de YouTube de Pueblo Informado. Gracias, Julio, por la invitación, se los agradezco mucho. Gracias. Gracias, al Arturo, contrario, gracias. muchas gracias. Bueno, que esté